¿Las tres cámaras? Los Aries. Willy, ¿nos ayudas con el aplauso? Ok. Güey, ¿ves, güey? Todo, güey, hasta la verga. Sí, aplaudí muy puto. Aplaudí así. A ver, güey, otra vez. Fue muy natural. Ya ni grabó los videos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenides a un episodio más del Juicio. El día de hoy tenemos a dos hombres héteres que han sido muy polémicos aquí en Chihuahua por sus posiciones políticas. Ellos son invitados de un podcast llamado Opus Magnum, que se los recomendamos ampliamente. Yo sí se los recomiendo porque, por ejemplo, yo no considero que tenga una perspectiva política ni de derecha ni de izquierda. Sin embargo, hay ciertos capítulos, por ejemplo, ¿cómo se llama el de Puebla? El grupo de Puebla. El grupo de Puebla. Yo aprendí muchísimo ahí y no es porque sea una teoría conspirativa, sino que ellos te lo explican de una manera muy objetiva y de una manera muy bien sustentada qué es lo que está pasando, por ejemplo, en determinados países como es México, con todo este asunto de la izquierda, también otros países como es Brasil y Argentina. Ellos te explican como que este contexto político y este contexto histórico, así que yo sí les recomiendo mucho Opus Magnum, pero el día de hoy que estamos en contexto del 8 de marzo, venimos a preguntarles a estos niños cosas. Ok. Are you ready? Sí, vamos. Ahora, las reglas es que yo no te puedo preguntar a ti. Las reglas son muy básicas. Yo estoy actuando como hater, como si fuera un comentario en redes sociales y ustedes me contestan. Yo no me voy a poner a debatir porque pues es hipotético, no se ataquen. Así que va a ser así, lo que cualquier hater les diría. Así que, ¿empezamos? Sí, te iba a atacar, de hecho, por lo de hablar con la E, pero... Lo hice a propósito. Ajá, sí me molestó, fue como que, bueno... Pero- Como que dio cierto escosor, ¿no, güey? No te dio comezón. Sí, como que... Qué bueno, porque es lo que queremos hacer en este capítulo. Bueno, Está muy bien. pregunta número 1. Ok. ¿No consideran ustedes un poco hipócrita que estamos en un estado como Chihuahua, que tenemos un contexto internacional de feminicidios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. que es el caso del Campo Algodonero, Marisela Escobedo, y que aún sigue muy latente y que ustedes se dicen llamar libertarios, y que esas posiciones políticas vayan en contra de los derechos de la mujer, tan sencillo como decidir sobre la libertad de su propio cuerpo? La respuesta corta es que no, o sea, no tiene nada de contradictorio, de hecho es justo lo que se necesita, o sea, porque el discurso ideológico que impulsa la izquierda y que lo han vendido de feminismo, trata de reivindicar o trata de dar soluciones muy sencillas a situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, a ver, la problemática que ocurrió en Juárez y la problemática que empezó a ocurrir sí tiene que ver y es lamentable con la desestabilización del tejido social. O sea, ¿por qué una mujer tendría que estar trabajando en la noche en una maquila? ¿Sabes? Para empezar, que las pone en un estado de vulnerabilidad brutal, en el que al mismo tiempo tienen que regresar ya al terminar su turno. Entonces, eso fue lo que a mí me parece, y otro día lo podemos platicar a lo mejor más a raíz. Fue el problema que detonó que existieran estas condiciones de vulnerabilidad, que después fue un hecho muy lamentable, pero en lugar de solucionarlo con políticas públicas que blindan a la mujer, se hizo justamente lo contrario. ¿Por qué? De hecho, la izquierda y el feminismo, al revés, en lugar de blindar a la mujer, empezó a tratar de igualarla con el hombre. Y fíjate qué interesante Ajá. es, tomando esa Sí, claro, línea güey. de diálogo, Willy, que es curioso cómo precisamente toman una causa en la que todo el mundo está de acuerdo y después empiezan a instrumentalizarla políticamente, Sí, claro. después empiezan a tener adeptos y después la causa ya no les interesa. Porque Sí, hemos visto abandonar la gobiernos, causa. inclusive de izquierda, que no han estado a favor de la mujer, y no solamente en México, en Sí. cualquier parte. Sí, sí. Entonces, incluso podemos ver en el sentido de la pregunta, cómo en un principio se empezó con el campo algodonero y terminó con el tema del aborto. Sí, de que tiene que ver una Ese con es la el otra. discurso de la Bueno. izquierda. Güey, Ahora- y tú estás hablando de la instrumentalización con fines políticos. ¿Ustedes no creen Claro. que han estado haciendo mismo la derecha, inclusive aquí en Chihuahua, con programas como Formando Corazones, que están instrumentalizando sectores como lo puede ser el protestantismo, el catolicismo, para conseguir adeptos políticos? ¿No creen que es una hipocresía? No, para nada, porque mira, de hecho la hipocresía es negarlo, ¿no? O sea, la hipocresía es decir, no, nosotros no hacemos... Bueno, a ver, los sectores que son conservadores, que sabemos que el tema de una buena moral, una buena ética, el trabajo y el entender los roles que cada uno tenemos en la sociedad es algo bueno. Pues bueno, cuando tú tienes algo bueno, lo quieres que los demás sean partícipes de eso que sabes que es bueno. Y sobre todo que no es que lo hagan solamente porque lo creen, sino porque los datos y la historia
respalda todo esto que se trata de enseñar. En el caso concreto de Formando Corazones, a mí no me tocó, yo no viví en Chihuahua. Pero tengo entendido, y a mí me hubiera encantado que eso hubiera ocurrido durante mi escuela y mis años formativos, ¿no? O sea, algo que te dijera, a ver, es innegable que el ser humano está conformado de cuerpo, alma y espíritu. Es innegable. Y la educación que se da en México por muchos años ha sido la peor educación que existe en Latinoamérica. De hecho, va en detenimiento. Entonces, ¿cómo puedes permitir que el Estado, el gobierno mexicano que se empeña porque la educación cada vez sea peor, te enseñe educación sexual? ¿Qué tiene de malo? Bueno, tiene de malo de que es muy malo enseñando cualquier cosa y eso es algo demasiado importante como para dejárselo al Estado. De hecho, también Ajá. quiero tomar un poco la pregunta desde un primer ámbito, en el sentido de que estos grupos, inclusive ¿Cuáles grupos? los grupos conservadores que Aquí, están apoyando Formando causas Corazones políticas, y todo. van con esta intención y van diciéndote que es una causa política. La comunidad LGBT no te dice que es una causa política, no. el feminismo no te dice que es una causa política, y peor hay grupos que se forman, como este grupo de Yo sí creo en ti y demás, que Sí. también son grupos políticos, pero no Sí. te lo dicen. Van con una bandera, van Instrumentalizan. encubierto, y ese es el problema realmente. Claro. En el caso de la educación sexual, ahora atendiendo a esta nueva pregunta, el problema con la educación sexual, nosotros y el conservadurismo en general jamás ha estado en contra de que se imparte educación sexual. La cuestión es de que si tienes a un niño en un periodo muy chico, en el que todavía incluso vemos que su cerebro está desarrollándose, y le introduces que ese cariño que él siente por una persona, que él todavía está pensando en cómo distribuir este tipo de sentimientos, puedes confundirlo en una edad muy temprana. Y ese afecto que el niño pueda tener respecto de un amigo, pueda confundirlo y que se transforme en un ámbito desescabellado, que no me quiero ni siquiera... A mí me No, gusta no. mucho cómo lo resolvió Hungría. Dijeron, a ver, nuestra educación la vamos a hacer basada en ciencia, ¿ok? La ciencia determina cosas. Entonces, ¿has escuchado casos de, por ejemplo, y ocurre seguido dentro del mundo animal, ¿has escuchado casos de animales que nacen con una extremidad extra? ¿Sí? ¿Y por qué no enseñamos a los niños que los perritos o cualquier animal puede tener una quinta pata? Porque es un caso estadísticamente improbable y casi imposible de hacer. De hecho, la educación que se da en las escuelas y sobre todo lo que se tiene que dar en los niveles básicos, tiene que ser una construcción sobre la cual le vas agregando grados de complejidad. Pero si desde el principio, en un grado muy formativo, al niño le empiezas a hablar de las otras excepciones que existen o de las anormalidades estadísticas que pueden influir su desarrollo, lo vas a confundir. Porque ¿Cuáles no- anormalidades? Bueno, si vamos a hablar de estadística, vamos a hablar... si vamos a hablar de biología, que es el concepto científico, no le tienes por qué explicar al niño, para empezar, temas de sexualidad en grados tan tempranos. A pesar de que biológicamente sabemos que los hijos nacen a partir de la unión entre un hombre y una mujer en relaciones sexuales, en los niños se tiene que dar de una manera mucho más mesurada. No tendríamos por qué empezar a sexualizar a la infancia desde edades tan tempranas, pero empiezan estos grupos que son activistas y que ahora que están muy enojados porque les cortaron el financiamiento internacional de USAID, ahora que se los cortaron, bueno, ya se quedaron sin sponsors, significa que no tienen un valor en el mercado y nadie les compraba esos cursos. Bueno, estos grupos lo que hacían era tratar de influir en la infancia desde el principio. Entonces, cuando los niños ni siquiera tienen el vocabulario ni tienen la capacidad pedagógica de entender por qué una relación sexual puede llevar a un hijo, todavía no lo tienen hasta quinto de primaria. Pero en ese proceso ya les llevaste unos trans a contarles cuentos. Y Ya deja- les explicaste que esto es muy grave, de hecho, también, y ya les dijiste que si te sientes niña, puedes ser niña. Si te sientes niño... Y no puede solamente ser niña. eso, también hay que ponerle nombre y apellido a las cosas que están haciendo. Hay planes educativos actualmente en la SEP, y no solamente en la SEP, sino en agendas internacionales del sur, que Sí. lo hemos visto y se han expuesto en programas. Cosas como, por ejemplo, que a un niño lo visten de mujer una vez a la Claro. semana, Sí, sí, sí. para que él sienta que se ¿En siente dónde ser una ocurrió mujer. eso? Eso ocurrió en Argentina. Ujú. También están pasando programas en los cuales una mujer se va a tener que vestir de hombre para que ella sepa cómo se siente ser un hombre. Esto es en lo que el conservadurismo está en contra, en que realmente pueden confundir a la educación. Y no estamos hablando nada más de un grupo de menores que den ideas muy abstractas. Estamos hablando específicamente de que están generando adeptos para que en un futuro esta izquierda esté agarrando fuerza. Ahora- No es educación. Bueno, una intersección que a mí me gustaría abarcar, precisamente tú que estás hablando de que los niños y las niñas no pueden entender a una edad muy temprana aspectos como lo que puede ser la sexualidad. Pongo en contexto aquí en Chihuahua. Chihuahua, con toda la honestidad del mundo, en los ranchos, y yo creo que es algo que todas las personas sabemos, existen graves casos de abuso sexual, violaciones, ni se diga
los embarazos adolescentes e De acuerdo. infantiles. Yo creo que todo este contexto que en Chihuahua, con toda la honestidad del mundo, tenemos alguna concepción de lo que puede implicar un abuso sexual, que tú puedes ir a la Fiscalía de la Mujer y llevar al niño, pero somos el estado más grande de México. Hay lugares en los cuales no existe una Fiscalía de la Mujer, hay lugares en los cuales no te van a dar un tratamiento adecuado, porque yo lo viví, o sea, a mí me hubiera gustado mucho de chiquita recibir, no que me digan, ay, si ama a otro hombre, es como que, pues si se llama Nine, ¿sabes? Pero a mí me hubiera gustado mucho recibir una educación entendible a mi edad, a mis conocimientos y a Claro. lo que yo estoy viviendo, diciendo, no es normal que te estén tocando, no es normal que un familiar esté haciendo esto. Yo creo que si nosotros estamos focalizando la educación sexual, que hasta cierto punto los grupos feministas están buscando precisamente la prevención de los abusos sexuales, y ni siquiera es exclusivo de las mujeres, es Claro. en todas las infancias, Claro. porque estarían en contra de la prevención de todo No, esto que es que no estamos es estar en viviendo. contra, es que una causa muy justa se vuelve como la punta de flecha para un montón de ideología y de educación no científica o no preventiva para lo demás. Estoy de acuerdo con que se debe prevenir este tipo de casos. Ahora, me tocó a mí un caso muy, muy interesante también porque vi el cambio de perspectiva que existía dentro de la Iglesia Católica. Yo todo el tiempo estuve en colegios católicos, y incluso por ahí del 2002 al 2005, que fue todo el tema de Marcial Maciel y todo eso. Entonces se convirtieron en colegios en donde se dieron cuenta que era bien importante articular a la infancia desde pequeño de red flags que tienes que detectar y que sí le tienes que decir a tus papás sí o sí, ¿no? Entonces son capaces y se es capaz de dar ese tipo de información sin al mismo tiempo tratar de confundir al niño. Entonces, por ejemplo, estoy de acuerdo que debemos decirle a los niños qué partes de su cuerpo ningún adulto tiene que tocar, ni siquiera estar cerca de ella, y en qué momento tienes que avisarle a una autoridad. Sí. Lo malo, y de hecho está en los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, es que sí tratan de abordar esos temas, Ok. pero también le meten toda la ideología de género y empiezan a No, y es desvelar que otro como un tipo niño de de primaria mentiras. también le vas a empezar a enseñar penetración anal, güey. O sea, Sí, ¿cómo claro. es posible que a un niño le metas este tipo de cuestiones? Ahora, algo Sí. también súper importante que hay que tocar en este tema. Estoy de acuerdo, y nosotros jamás hemos estado peleados otra vez con que a los niños se les imparte educación sexual. Es más, también acompañamiento psicológico en el caso de que ellos pueden tener una depresión a edad muy temprana, un estilo de ansiedad o a lo mejor situaciones en particular que estén viviendo. Nosotros no estamos en contra de eso, y de hecho cuando presentamos en el momento en el podcast el tema del PIN parental, Sí. era con esa intención. También con la intención de que se les avisa a los papás qué temas se le van a impartir concretamente al niño, y el papá legalmente a ser el tutor, forzosamente él puede elegir si quiere que se le enseñe esto y esto no al niño. Obviamente, en mi caso particular, que yo estoy un poco más en el sector conservador o sector libertario, yo preferiría que si a mi hijo le van a impartir cuestiones de ideología de género, yo no lo mandaría a la escuela, y que me den la oportunidad a mí como padre de educar a mi hijo y decidir si lo que le están enseñando es correcto o meramente es una ideología popular. Y parte desde la libertad en el que tú como padre de familia tendrías que estar involucrado en la educación de tus hijos. Sabemos que eso por ahora es una utopía dentro de Chihuahua y en México, ¿no? Porque pues, también la mayoría de los padres de familia no están involucrados en la educación de sus hijos. Pero no porque la gente no lo aplique o no lo haga, tendrías que castigar a los pocos padres que sí quieren involucrarse en la educación de sus hijos. Si tú eres un padre responsable que quieres involucrarte en la educación de tus hijos y te das cuenta que le van a meter, dejemos de lado la ideología de género y las cosas que a lo mejor nos pueden dividir, pero les están enseñando malas matemáticas, les están enseñando mala historia, les están enseñando mal civismo, porque esos libros de texto están escritos por ideólogos comunistas de Venezuela. Se llama Marx Arriaga, no mames. O sea, que no hay un red flag más cabrón. Él, amiga de la esposa de AMLO, fue quien se le encargó redactar los libros de texto de la SEP. Entonces, está muy mal hecho. No, y Si deja tú tú, como- un caso, nada más Sí, para sí, sí. aclarar esto. Hay un escritor que yo admiro mucho, que es Ignacio Taibo II. Sí, que a mí me cae muy mal, pero... Espérate, es escritor de izquierda, pero lo que tiene Ignacio Taibo II es que inclusive en sus libros suele atacar a la izquierda, suele atacar, él es muy crudo, y él le pidieron la consigna de diseñar los libros de la SEP, y resulta que cuando él los hizo, ¿qué crees? No los pudo publicar. En ¿Por ese qué? momento dijeron, híjole, ¿sabes qué? demasiado revisionista Sí, o sea, la como historia. que siempre tus libros pues no están tan chidos, ¿no? Siendo que es de los escritores más vendidos en México, güey. Así es, entonces viene de esa carga de mentiras dentro de educación pública que pretende dar el gobierno. Y ustedes no consideran Como que hablando padre de familia. precisamente de esta carga de mentiras, yo entiendo completamente este punto de vista Claro. conservador y ambos puntos radicales, o sea, yo creo que es hasta cierto punto preocupante, pero esta carga moralista, si la trasladamos al punto de las creencias, donde se habla de la moral cuando realmente está
revestida de religión y particularmente Claro. lo vemos aquí en Chihuahua que se traslada automáticamente y eso sí es real, son discursos de odio porque es muy diferente que yo te diga, oye, tú estás mal por ser una persona LGBT, a que una autoridad de legislativo, una autoridad ejecutiva, administrativa, diga, oye, tú eres tan invisible que eres parte del 1%. Eso sí es un discurso de odio, o sea, a nivel internacional. La estadística es un discurso de odio. Discúlpame que te pregunte. Pero eso. ¿tú crees que en un estado donde estamos en Chihuahua, en el cual, por ejemplo, un caso de Ciudad Juárez, que eran 2 parejas de mujeres lesbianas, solamente por haber sido una pareja y tener hijos y pues todo lo que implica una familia, porque eso también es una familia, Claro. después abarcamos como que ese tema, fueron descuartizadas y fueron puestas en una bolsa en la carretera, o sea, Claro. esta clase de discursos Es de grave y odios. hay que atenderlo. Por Pero- supuesto. Pero no atenderlo en lo particular. Pero tú crees que si estamos en un contexto de violencia a este grado, las personas pueden decir libremente, yo soy LGBT, yo soy en este sentido, Claro. porque se puede entender la ideología de género, pero también se puede entender muy bien la ideología religiosa que está dentro del conservadurismo. ¿Ustedes cómo justifican este ser libertarios, pero tener forzosamente inclusive inmerso la religión en las políticas públicas, en los discursos que sostienen las personas, como lo hemos visto con todos nuestros políticos en Chihuahua y en otros países? Es que, bueno, nada más empezar, o sea, no es de que nosotros digamos, es que la sociedad está construida en una moral judio-cristiana, ¿ok? Si nosotros vemos los mandamientos claros de la sociedad, coinciden plenamente con los mandamientos que te establecía la Biblia y esto no es una cuestión de que yo me la quiera inventar, o sea Es una inspiración, por supuesto. espera, no, claro, es una inspiración Es totalmente. una fuente, de hecho. Sí, Sí, de nada derecho. más que la cuestión aquí con el derecho es que el derecho se tiene que adaptar constantemente a los cambios de la sociedad. Ojo, cambiar, no adaptarse 100% a lo que la sociedad exija, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, yo siento que tenemos actualmente un estado muy blandengue y el problema que estamos teniendo con las leyes es precisamente esto, que el pueblo pide algo, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Está este dato y no. Y lo vimos, por ejemplo, con el tema también de la reforma judicial y la suspensión. ¿Cuántas veces el presidente violó o sea, estamos hablando de un presidente que violó una sentencia judicial? O sea, el país es un chiste. Y ahora lo que tú dices del tema de Dios, yo no tengo el más mínimo problema y una de las razones por las que admiro tanto a Benito Juárez es porque él precisamente exigió un estado laico. Y yo pienso que si tú quieres... Ya no vas a pelear, Jorge. Ok. A ver, Aquí peléense. Aquí enfrente de la visita. Yo voy de acuerdo en que tienes que extraer a la religión de las aulas, que tienes Sí. que extraer la religión de los sectores públicos. ¿Y tú cómo crees que se está extrayendo actualmente la religión por temas como el PIN parental, la prohibición del aborto? Porque si tú me estás hablando, y es evidente que el derecho se ha construido en base a diversas culturas, inclusive las mexicanas, el derecho romano, pero Elimina el tema de la religión en el PIN parental y elimina el tema de la religión igualmente en qué otro me En comentaste? el aborto. En el aborto. Y sigue siendo Ajá, y totalmente nunca, legítimo. nosotros, ni siquiera en el podcast, inclusive cuando hablamos en el podcast del aborto, invitamos a un ginecólogo. Jamás hemos abortado ningún tema Abortado, abortado. Abortado tampoco, güey. No, no, Gracias a Dios. pero eso no, hombre, no pueden Jamás, abortar. jamás hemos abortado el tema de políticas públicas o de reformas jurídicas desde un punto de vista religioso, porque Sí. yo creo que debe estar totalmente separado del Estado de la religión. La educación religiosa, a lo mejor aquí el súper conservador voy a ser yo, pero yo creo que sí la educación y las leyes tendrán que estar adecuadas a la cultura, no al revés. O sea, no deberíamos adecuar la cultura a las leyes, sino que... ¿Cómo? ¿Adecuar? Sí, las leyes tendrán que estar adecuadas a la cultura, no la cultura adecuada a las leyes. ¿Y no crees que si estás Ok. hablando que estamos adecuando nuestra cultura a las leyes, iríamos afirmando que estarían bien los matrimonios con personas que son menores de edad? Por ejemplo, en su consideración estamos hablando que todos estos progresos se trasladan, los progresos Claro. sociales se trasladan al ámbito jurídico y lo que ocurrió en Chihuahua es algo muy particular donde evidentemente la lucha feminista logró que tuvieran el logro de poder despenalizar el aborto en Chihuahua. A mí, voy a dar contexto, bebés. Denme chance, denme chance. Brincamos. Apenas iba a Dale, decir, dale. estaba bien, Denme estaba bien que chance. nos dieran catecismo en la escuela, apenas iba a decirlo, pero tardé mucho en llegar al punto. O sea, a mí me tocó estar una vez en un llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, invitaron a diversas Ajá. organizaciones de la sociedad civil cuando yo era feminista. Y pues sí, o sea, las mujeres de Chihuahua, con toda la honestidad del mundo, si yo me autodenomino feminista en ese entonces, es un privilegio absoluto, porque no es la misma educación que yo pudiera estar percibiendo en la capital a lo que hace una mujer que está en la Sierra Tarahumara. Y a lo que voy es que había una mujer de la Sierra Tarahumara y que decía, es que yo no quiero el aborto porque, wow, sí, las marchas, yo lo quiero porque mi marido me ha obligado por 5 veces
a dar a luz y yo ya no quiero, yo me tengo que esconder en mi periodo donde soy fértil porque si no, él me golpea, él me obliga y él me hace muchísimas cosas. Claro, Así pero- que para ella era una necesidad absoluta el poder tener acceso a esto. Entonces, Mira, como conservadores, ¿ustedes cómo podrían justificar esto? mira, aquí lo que vemos es que, de nuevo, y el primer punto que vimos que fue una respuesta fácil y barata Ajá. a un problema grave. Que no viene a solucionar nada. Aquí el Por eso no problema una es solución. es el viejo, ¿eh? Ajá. O sea, porque si la mujer aborta, incluso aunque aborte, el vato le va a seguir partiendo la madre cada vez que se Mejor, güey, alcoholiza. diseña los mecanismos legales para que ella pueda estar judicialmente protegida en contra de un violador. Claro, en vez obvio. de legalizar el aborto, que no viene a solucionar absolutamente Claro, nada. ¿a los cuántos abortos te desviolan? Nunca, cero. O sea, es que suena feo, pero es que es evidente. It will fix nothing. Pero, a ver, también, por ejemplo, el tema que estábamos hablando del aborto en sí, cómo viene a solucionar o no a solucionar, se disfraza como si fuera una varita mágica en la cual vas a lograr, pues no sé, solucionar tus problemas o en este caso también reincorporarte a tu vida. Y no. Y también creo que las personas más afectadas por una despenalización fast track del aborto son las mismas mujeres. Exactamente. Porque se deja de tener una procuración de justicia correcta al momento de Bueno, que se al final del soluciona. día yo creo que ni ustedes, ni yo, ni nadie gana el punto del juicio. No, Es... claro que sí, ganamos. No, no es cierto. ¡Ganamos! ¡Ey! Ganamos como 3-1, ganamos Al final 3-1. del día este es un espacio para poder debatir ampliamente esta clase de temas. Ni ustedes No, ganan gracias. ni No me nosotros gustó, ganamos. Gana el ganamos. público. Ganaron las Ganan ustedes. personas y Exactamente. está muy bien poder debatir con las personas que no creen lo mismo que tú con el fin de poder generar conocimiento y entender por qué creen lo que creen. Así que... Ah, sí, mi Rosarí. Así Oye, que Sócrates. Mi Rusa crack. concluimos un episodio más del juicio y agradezco ampliamente a Jorge Bustamante y a Willy Martínez por estar aquí el día de hoy. Los Seguimos en esperamos. nuestro podcast, Síganos en No, pero, o sea, esta conversación sigue en Claro, nuestro por podcast, supuesto. para que No, vayan. claro, sí, exactamente. Sigan Opus Magnum y a Difusión Chihuahua. Muchísimas gracias por un episodio más. Los quiero Bye. mucho a todos. Bye.